eldiario.es. Nos acompaña Carlos Cuevas, que viene a presentar La Fiera, la película dirigida por Salvador Calvo, que protagoniza. Muchísimas gracias por venir, lo primero, Carlos. Gracias a ti por invitarme. Están mirando aquí un poco, preparando la entrevista, y en cine tampoco has sido prota de tantas pelis realmente. No, es mi primer prota en cine. Tampoco quería decirlo como así. Sí, sí. No sé si esto se ha debido a una decisión personal, a una suma de casualidades, pero realmente es eso, es el primer prota tuyo. Sí, es la demostración de que no escogemos las carreras que tenemos, porque yo estoy muy contento con mi carrera y muy orgulloso y siento que las cosas me han ido llegando cuando he estado preparado para ellas y eso ha sido muy bonito. Pero si yo hubiera podido decidir, habría hecho más cine o haría más cine, porque es el lugar donde me siento más cómodo, el que yo luego voy a ver más y disfruto en mi tiempo libre, el que me parece un formato en el que la reflexión me sienta mejor, o sea que ojalá venga más cine. ¿Te piensas mucho los papeles en todo en general, cine, teatro, pero no sé si los piensas mucho, les das muchas vueltas antes de dar el sí? Sí, intento que los sí sean conscientes, intento que sean meditados, que me sumen, que me apetezcan, esto es lo más importante del mundo, es que me apetezcan. Y luego que me lleven hacia el lugar hacia donde quiero estar y me siento a gusto. ¿Piensas en eso de una carrera o no? ¿O al ser joven sí que se piensa en a dónde quieres llegar de alguna forma? Se piensa, me gustaría no pensarlo, pero se piensa porque ves cómo funciona. Y entonces ves que si te ubicas en según qué lugares es difícil que te vean en otros. Entonces hay que ir como enseñando los carteles de neón, un poco de por aquí, ¿no? Hay que ir enseñando hacia dónde quieres ir, en qué lugares crees que puedes estar fuerte y demostrar que ahí sí. Entonces sí que te lo planteas, sí que me planteo dónde quiero estar y dónde creo que es bueno que se me vea. Es fuerte eso porque es verdad que parece, o sea, encasillamos muy rápido a los actores para un Sí sitio que pasa, y para otro, pasa mucho. porque incluso pienso en Irene Escolar, ¿no? Es actriz de teatro, ¿no? Parece que tienes que romper hasta... Irene es tan buena que puede hacer lo que quiera. Y es muy fuerte que en cuanto haces una cosa parece que tienes que repetir eso. ¿Cómo se rompe de alguna forma? Pues no lo sé, con la confianza de la gente que toma las decisiones, productores, cadenas, directores, directoras, que ven en ti algo que alguien no ha visto, que confía que puedes llegar a ese lugar y confía en que como actor o actriz tienes un abanico y te da esa oportunidad. Entonces, yo sí que tengo la sensación que me ubico en muchos espacios, que cada público me puede ubicar en un lugar, pero al trabajar en Barna, al trabajar en Madrid, al hacer teatro, al hacer tele, al hacer cine, siento que habrá gente que me pueda ubicar en un espectro, pero como toco tantos palos, creo que la versatilidad es una virtud en nuestro oficio, en este país también, en el nivel de industria que hay, y intento conrearla y cultivarla. ¿Y qué había en La Fiera para decir que sí? La Fiera es tantas cosas. O sea, La Fiera es el tipo de peli que yo quiero hacer cuando pienso en ser actor, y te lo cuento el porqué. O sea, La Fiera creo que es una gran historia, creo que está escrita por un guionista maravilloso que es Alejandro Hernández, contrastadísimo por sus pelis con Salvador Calvo, con Amenábar, con Mariano Barroso, dirigida por un director estupendo que es Salvador Calvo, con el que yo me había encontrado ya, producida por Mod Producciones, que es una productora potentísima con una línea editorial estupenda, y que tenía un personaje importante, con un recorrido chulísimo dentro de la película, con esta cosa que se habla del arco, ¿no? Que empiezas en un lugar y terminas en otro, que es básicamente lo que es un arco. Por si alguien, ¿no? Que hablamos con metáforas a veces y dices, ya, tío, o sea, bueno, como que hay un recorrido, hay una historia, una evolución, y me sentía como preparado para encarnar y para enfrentarme a este personaje que es tan gordo dentro de la peli y que también es tan potente. Es curioso porque yo creo que es un cine que no se está perdiendo. Ese cine que es grande, es una película grande, pero es adulto, pero está como cada vez... cuesta encontrar películas como esta, yo creo. Sí, es una película con voluntad del público, es una película con una vertiente épica, es una película grande, pero es una película también de personajes, que eso es lo que a mí me interesaba más de la película y lo que Salva me recalcó cuando me ofreció el proyecto y cuando estábamos en el principio de las conversaciones. Es una película que el marco es el deporte, pero podría ser otro. O sea, creo que tiene unas preguntas muy claras la película que tienen que ver con las decisiones de los personajes, y eso es lo que más me atraviesa a mí como intérprete, como actor e incluso como espectador. Y interpretas a Carlos Suárez, que falleció durante la película. Me imagino que ha sido uno de esos momentos muy duros como actor, y pues, hay que preguntaros, ¿no? ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo lo vivisteis? ¿Cómo afectó incluso a
a ti especialmente porque interpretas a esa persona. Fue muy bestia, fue muy bestia. Fue un shock grande, un palo muy duro. A mí me llaman y me dicen, vas a interpretar a Carlos Suárez. Entonces yo a él no le conocía, empecé a investigar quién era, gran escalador español, de los más importantes que ha habido en este país, pionero del salto base, y entonces me ponen en contacto con él. Y yo estuve con él escalando un par de meses. La primera vez que yo piso un rocódromo, él me ayuda a ponerme el arnés y teníamos una comunicación muy directa, muy constante, vía WhatsApp, estábamos escalando a diario, compartiendo vídeos, tal. Entonces, a mí el accidente me pilla llegando a Madrid en un tren para ir a verle. Entonces fue un golpe muy duro, la película se suspendió durante un tiempo prudencial y con el consentimiento de la familia, con la voluntad expresa de su pareja, de su entorno, de amigos, de sus compañeros saltadores, se nos pidió, por favor, terminad la película, es lo que Carlos más querría. Carlos estaba absolutamente volcado en este proyecto, él estaba enseñándome con tanto cariño, recuerdo que me decía, quiero enseñarte muy bien porque vas a hacer de mí y quiero que la gente esté muy orgullosa de mí y de nuestra historia, de nuestro grupo de amigos. Entonces, con este encargo tan complicado, decidimos retomar la película, que ya sin duda pues quedó atravesada por todo esto y que le imprimió una pátina. Si ya nos emocionaba la historia, si ya era dura para nosotros, si ya era emocionante por todo el componente de historia veraz, el accidente de Carlos la coloca en una esfera donde era una cosa casi ya mucho más trascendental, ¿no? Mucho más delicada y muy, muy importante para nosotros. Claro, no cambia la historia, pero sí que la coloca en otro sitio, ¿no? De repente cuando acaba la película y la primera persona que ves es a Carlos de verdad, impone mucho, ¿no?, al espectador, porque te das cuenta de que hay una unión entre realidad y ficción muy heavy que se ha roto de golpe. Sí, y que yo no sé si había pasado nunca, ¿no? O sea, un actor que le dicen, interpretarás a esta persona, hola, tal, la conoces, te estableces un vínculo y esa persona tiene un accidente rodando la película. Es muy, muy peculiar. La película está impregnada de eso, no cambió el guión, porque la historia de ficción termina en 2013-2014. Estamos en 2026, del 13 al 25 de Carlos, este trozo de vida no se cuenta en la película, luego él pues hizo su vida, tuvo una hija, esto no se cuenta en la película. Entonces no cambia el guión como tal de la película, pero sí el sentido de las escenas, porque esto era la película narrada desde el punto de vista de un superviviente, y cuando ya la estamos rodando el punto de vista ya no es este, sabiendo desde el presente lo que acaba de suceder. Entonces hay escenas en la película, hay frases en la película que son un puñal al corazón ya rodándolas. O sea, rodándolas adquirió otro tono. Yo creo que sin duda es otra película de la que, a nivel de tono, de sensibilidad, que la que hubiéramos tenido sin esto. Y además la película habla de eso, ¿no?, de un grupo de amigos que son conscientes de que lo que hacen tiene un riesgo muy grande. ¿Tú llegaste a entender por qué hacían lo que hacían? Es una de las grandes preguntas, yo creo, de la peli. Mira, acabas de decir una palabra que es importante, que es que son conscientes, porque normalmente hay mucho prejuicio alrededor de los deportes de extremo y se hablan de ellos como inconscientes, ¿no? Y son gente que ha pasado por una serie de reflexiones y ya han llegado a una respuesta. Unas preguntas que son muy duras, muy difíciles. Yo tengo la sensación, como actores tenemos que quitarnos todos los prejuicios, todas las ideas que traemos de casa y leer el guión vírgenes. Intentar acercarnos, comprender al personaje para defenderlos al máximo. Entonces, yo no tengo nada que ver con los deportes de riesgo, estoy mucho más cerca de una clase de ajedrez que de saltar en puenting. Pero mi ejercicio era acercarnos a ellos, intentar entenderles, y sí que terminas entendiendo muchas de las preguntas que se hacen, y sobre todo entiendes que hay mucha reflexión alrededor de estas decisiones. Ellos, una anécdota que contamos en la peli y la hemos contado también, es que un ejercicio habitual ante un curso de paracaidismo es redactar una carta de despedida a tus seres queridos. Eso ya es un filtro brutal. Hay mucha gente que al hacer este ejercicio ya no quiere hacer el curso, ¿no? Ya se borra. Entonces, todas estas preguntas sobre si vale la pena hacer lo que voy a hacer, el riesgo que tiene, qué pasaría si, ellos se las han preguntado, y con todo eso van. Entonces, es una decisión que es muy peculiar y probablemente alejadísima de lo que la gran mayoría de personas decidiríamos, pero no es una decisión inconsciente.
Hay un componente de clase también en la película muy interesante, porque normalmente la gente que hace esto y los compañeros, ¿no? Los amigos de tu personaje son gente pudiente, con dinero. Sin embargo, Carlos venía de otro sitio, lo cual hace que creo que las motivaciones también cambien un poco. No sé cómo planteaste o cómo te planteaste, o si es algo que te gustaba del guión ese tema. Esto me gustaba, porque hay este prejuicio también, o esta idea, bueno, no es un prejuicio, igual es una realidad, ¿no? Que mucha gente que se dedica a deportes extremos es porque están forrados de pasta, les sobra tiempo en la vida y dicen, pues ahora voy a hacer esto, ¿no? No era el caso de Carlos. Él sentía un impulso, una vocación, una necesidad de comunión con la naturaleza muy grande. Eso es lo que hemos entendido, que también de los diferentes saltadores que hay en la película, cada uno tiene su motivo para saltar. Hay quien quiere burlar a la muerte, hay quien quiere relacionarse con el deporte y sentir una sensación de velocidad, de técnica, de adrenalina, X. Y yo creo que Carlos, su motivo, su fiera, ¿no? su motor era una comunión muy espiritual con la naturaleza. Él habla de la escalada, es porque todo esto también hemos entendido que el salto es la guinda del pastel, pero todo esto implica un viaje. Para saltar desde un fiordo noruego, esto implica una expedición, una planificación, un sentirte en un entorno natural, salvaje, sentir frío, sentir calor, humedades, un viaje acompañado además del grupo, de la camaradería, del equipo, ¿no? Como que creo que la motivación más grande de Carlos, él hablaba de la naturaleza como un entorno casi místico. Y tenía un discurso muy humilde. A veces puedes pensar, ¿no? Esta gente que arrogante, que se cree que puede volar. Y ellos lo cuentan un poco al revés, como de yo soy tan pequeño como un pájaro y me puedo morir igual que se muere un animal que vive en este medio. Y entonces eso a mí me ha parecido un aprendizaje. O sea, sí que no tenía ni idea de este mundo, no sabía nada. Y gracias a hacer esta película pues entiendo cosas que no quiero decir que las comparta o que yo tomaría estas decisiones, pero sí que he visto el prisma desde otro lugar. Has mencionado esa camaradería, yo creo que tiene una cosa muy bonita la película, que es esa relación de amistad de todos, pero especialmente de estos tres hombres. Sí. Es algo también que te gustaba, y no sé si crees que hay que hacer también una reivindicación como de las amistades masculinas, ¿no? Desde otro sitio. Siempre ha sido como esta cosa de masculina y ahora yo creo que nos tocamos más, nos abrazamos más, eso como que se está rompiendo, pero todavía, como a lo mejor como que el cine todavía no lo está mostrando. Hay que enseñar la amistad masculina desde tantas vertientes como sea posible y sobre todo desde las no normativas que se nos ha enseñado muchas veces. Yo creo que a esta gente le unen unas preguntas muy profundas que se han hecho, unas sensaciones muy increíbles. Armando del Rey, hoy en día el único superviviente de esta historia, nos cuenta. Él tiene una frase que es muy épica que dice, lo que otros sueñan, nosotros solo tenemos que recordarlo. Porque dice, todo el mundo ha soñado con volar y todo el mundo ha soñado con volar con sus amigos y yo lo he hecho. Dice, yo me he tirado un acantilado, he mirado a derecha y tenía mejor amigo y he mirado a izquierda y tenía otro y abajo estaba otro y al celebrarla y al aterrizar lo hemos celebrado todos juntos y nos hemos ido a cenar. O sea, han vivido cosas increíbles. La mayoría de ellas muy buenas y también marcadas por momentos muy difíciles, pero hay un momento en la película donde sucede un accidente y un personaje le dice al otro que esto no nos borre todo lo demás, porque esto es un instante, porque esto es muy injusto, pero estamos viviendo unas experiencias que también son increíbles y que queremos poner en valor. La película nos pregunta si estás a gusto con tu vida y si hay algo que puedas hacer para alinearte con la vida con la que quieres estar a gusto. Y si es más lícito tener una vida más corta, pero más llena de experiencias, emociones, sentimientos, tal, o tener una vida más larga, más cómoda, más placentera o más plana, pero que el puerto llegue más tarde, ¿no? Sin llevarlo a los deportes extremos, pero tú te lo has planteado eso, de, oye, ¿vivo la vida que quiero o la que me han dicho que tengo que vivir? Yo siento que tengo la vida que quiero y que la escojo, porque como yo trabajo por proyectos, el siguiente podría no hacerlo. Sí, es ¿no? verdad que tu profesión ya te hace un Yo poco... podría cerrar la persiana aquí y decirme ir a coser zapatos como Daniel Day-Lewis y parar la máquina, pero tenemos una vocación, tenemos una fiera también. Me gusta cómo la película conecta la fiera con el duende del flamenco, ¿no? Por eso esa metáfora con la música del flamenco, con el corral de la morería, con esta cosa que es inevitable en ti, con esta pulsión que sientes y que tienes que ir hacia allí no matter what, ¿no? O sea, que llueva, nieve, me pueda matar, me pueda salir mal, pueda hacer el ridículo en un escenario, pero voy, ¿no? Esto me gusta y me conecta con... O sea, lo que me conecta con ellos, o lo que me gusta mucho de ellos, es que son gente que
toma decisiones a diario sobre lo que quiere hacer y no son víctimas de un compromiso que asumieron hace 10 años y están pagando la cuenta, sino que cada día se levantan y dicen, voy a seguir con esto o voy a irme aquí a saltar. Lo has mencionado, pero te iba a decir justo si tú fieras la interpretación de alguna forma. Sí, sin jugarnos la vida. Claro, y o sin sea, tener, salvando todas las distancias salvando posibles. todas pero- las distancias y que nadie no piense que estamos comparando el nivel de riesgo vital, pero sí que tiene que ver, y si soy un poco más concreto, creo que tiene que ver con el directo, porque hay algo del teatro, del tiempo, de lo irrepetible que a mí me engancha mucho. Y piensas, ¿no? Ya que hago la comparativa, lo que cuesta estudiarse un texto, lo que es los duros que son un proceso de ensayos, el vértigo que sientes antes de un estreno. Antes de un estreno, los actores tiemblan. Los actores están cerca de la ansiedad, si no es que están viviéndola. Hay actores que se medican antes de un estreno o antes de las primeras funciones donde todavía no lo tienen controlado para bajar las pulsaciones del corazón. O sea, son sensaciones horribles. O sea, a mí actores me han preguntado antes de salir a escena, repíteme por qué tengo que salir a escena, porque ahora mismo no quiero salir. Y yo, vale, porque está todo el mundo sentado, porque lo vas a Pues hacer ya no podemos increíble decir y que porque no. me metes en un lío, ¿sabes? Pero hay momentos donde parece antinatural salir a exponerte ahí y aún así lo hacemos. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, ahí hay muchas respuestas, por lo individual, por lo colectivo. A mí, yo, por ejemplo, lo hago, algo que me emociona mucho profundamente del teatro, es la sensación de ser eslabón. O sea, yo siempre que estoy en un teatro y siento nervios, pienso en las personas que han estado en ese mismo escenario antes que yo, que han pasado por lo mismo, que han servido para algo, y si yo voy a poder servir también de inspiración a alguien para que continúe esta herencia. Y entonces eso, por ejemplo, me hace bajar los nervios. Y Joder, decir, pues sí. para bajarlo. No, porque me sana, me siento muy acompañado, ¿no? Me imagino, yo ahora que este año estuve currando en el Lliura, por ejemplo, una función que se llama La Herencia, que traeremos a Madrid. Ah, mira, pues justo te iba a preguntar, ¿por qué Vale. el teatro catalán no Ah, viene no, ahora? ahora te lo contaré, pero yo estaba haciendo La Herencia y la Herencia arranca con una escena donde estamos es una sala de escritores y estamos todos escribiendo. Y yo tenía un papel en blanco siempre y me recordaba, o sea, y escribía los nombres de los actores del Teatre Lliure que a mí me han inspirado y por los cuales yo hacía esta función. Y en el papel escribía por Ana Lizaran, escribía por Emma Vilarassau, por Jordi Buixaderas, bueno, por la gente por la que a mí yo he aprendido de ellos y a las que ahora pues les cojo el testigo y me toca a mí pues a ver si alguien le ayuda un poquito. Pues te iba a preguntar justo porque, claro, yo tengo la sensación de que muy pocas obras al final del teatro catalán vienen a Madrid, o sea, Sí. hay como muy poca comunicación en ese sentido. Jauría fue una excepción, pero es muy poca y siempre hay como una cosa de, por ejemplo, bueno, el diálogo a tú sí viene ahora también. Sí, lo sé. Así Gola, que, ¿no? Gola sí, está empezando de Oriol como, Pla. como a cambiar, pero no sé si crees que hay que falta un poco más y ya aprovecha para decirme cuando viene. Sí, sería genial, una sinergia mucho más constante, profunda, y creo que la lengua no debe ser una barrera. Creo que lo ha sido y no debe serlo. Vienen los belgas y los vemos subtitulados, y vienen los italianos y los vemos subtitulados, y en cambio pues aquí pues hay que hacer un esfuerzo, aprendernos toda la función en castellano. Esto probablemente pues, lo hace más, bueno, es más laborioso, es más difícil. Me encantaría que hubiera más intercambio entre las dos ciudades, porque creo que se hacen cosas muy chulas en ambos lados de la línea del AVE. Y sí, esto igual me da una colleja por decirlo, pero vamos a venir con La Herencia de Matthew López aquí a Madrid. Lo que no te voy a decir es el teatro, porque ahí igual, O sea, te dan doble igual colleja. en lugar de una colleja es algo más serio. Pero vamos a venir y la vamos a contar, esta función que es una catedral, que son 6 horas de función, pero en el teatro es una experiencia como de 8 horas, porque con las pausas y todo. Pero a mí me hace mucha ilusión y me compromete con el teatro, que es algo que me sienta bien y de lo que siempre salgo mejor actor. Eso es, tengo un poco la sensación que yo en el audiovisual resuelvo lo que he aprendido en el teatro. O sea, que donde aprendo es en el teatro, y en el audiovisual aplico, porque en el audiovisual hay poco tiempo para investigar, bueno, los tiempos son mucho más cortos, entonces como ya, ponte aquí, hazlo. Entonces abro la cajita y saco lo que en otro sitio he tenido tiempo de cocinar. Yo tengo la sensación, de hecho, que incluso los actores, ¿no? En cuanto tenéis algo de fama o lo petáis muchísimo con un proyecto, como que el teatro es lo primero que muchas veces desaparece. En tu caso es lo contrario, sigues ahí como con ese
Ya has mencionado un poco qué te aporta, pero también hay algo como de declaración de intenciones en eso. El teatro es un acto de fe. También maneja unos tiempos muy diferentes al del audiovisual. A ti te pueden ofrecer un protagonista en cine o en series con 4 o 5 meses de antelación y en cambio el teatro hay que vincularse 1 año y pico antes. Sí. Entonces a veces hay que hacerse la pregunta de si me apetecerá de aquí 1 año y medio estar ahí y renunciar a cosas que probablemente van a pasar. Pero yo hago teatro por la fiera, porque creo que no puedo dejar de hacerlo, porque me aporta unas cosas increíbles y porque todo es una palabra que no se puede decir, pero la gran mayoría de actores que a mí me inspiran y que admiro tienen una larga carrera teatral. Y de los que yo he aprendido y de los que yo me he enamorado de esta profesión son actores de teatro. Entonces, algo bueno que tiene que tener para que a mí para que les haya admirado tanto y para que me hayan transmitido una serie de cosas. Creo que es un lugar que te quita mucho las tonterías, creo que es un lugar donde aprendes el oficio, creo que es un lugar que te obliga a pasar por todos los roles, que hay menos privilegios, que también me linka más con la cultura y no tanto con el entretenimiento, que bendito entretenimiento, que llena salas, que nos da trabajo y que nos entretiene y que yo, vamos, feliz de ver muchísimas películas con voluntad de entretenimiento, pero a mí hay algo de vincularme con algo más cultural y más artístico que es el motivo por el cual me dedico a esto. Puede ser, no lo sé, voy a generalizar también que os quite un poco el miedo a hablar, a la gente que se enfrenta al teatro todos los días. Tengo la sensación de que la gente que hace teatro tiene menos miedo a sentarse en una entrevista y hablar, y tú hablas siempre de todo con mucha libertad. No sé si puede estar vinculado o no, o es más otra cosa, tiene que ver con otra cosa. No lo sé. Sí que con el teatro pues tienes que leer mucho, probablemente tienes que estar muy al día. Hay un proceso de ensayo más profundo. Es que es más profundo porque llegas más lejos, porque hay más tiempo. Es que es una cuestión, no es porque esté tocado por la varita, es porque hay más tiempo. Y cuando hay más tiempo, pues las cosas pueden reposar mejor. Y en tu caso, el hecho, antes hemos hablado de encasillarte, también encasillarte como actor politizado o actor, ¿también pesa de alguna forma el hecho de saber que siempre te vamos a preguntar por las cosas? ¿Cómo lo vives? Pero a mí también me encanta a veces. O sea, yo es que quiero ser alguien que duerme tranquilo, por encima de todo. Entonces, cuando se me pregunta por según qué cosas, me sale expresar mi opinión, porque lo contrario sería no dormir tranquilo. Entonces no me cuesta hablar de cosas que para mí creo que son importantes. Aún así, tampoco no es que yo sea un activista que me dedica tiempo parcial a ello. O sea, creo que siempre que me pronuncio hacia cosas tan elementales que me sorprende que a veces sean vistas como un acto de valentía cuando estamos hablando de derechos humanos y del ABC un poco de la opinión pública, ¿no? Y de que ser ciudadano, ser el actor no quita lo ciudadano, ¿no? Entonces, como vivimos en una sociedad, formamos parte de ella, tenemos derecho a opinar y a veces creo que está bien usar un altavoz. ¿Y te sorprende, por ejemplo, cuando, por ejemplo, en los Grammy no, pero en los Globos de Oro nadie hablaba de nada de lo que estaba ocurriendo cuando Estados Unidos no está como está? ¿Tú como actor eso te sorprende? Tú piensas, joder, si esto estuviera pasando aquí... Sí, a mí me parece marciano. No he visto los Golden Globes ni he visto estos premios porque con el horario que hay, como estoy rodando una serie ahora, pues no me puedo quedar a trasnochar, pero me parece, sí, muy desubicado, ¿no? Es que es un poco distópico. Que estén pasando, que lluevan bombas literalmente a nuestro alrededor y que no tengamos la valentía como para criticarlo, me genera conflicto. Y luego también pienso mucho en esto, ¿no? Lo que Ricky Gervais siempre dice, no estáis en posición de decir nada. Yo creo que sí, estáis por supuesto en posición de decir, pero no sé si es verdad que cuanto más famoso, cuanto más éxito, es más fácil caer en la incoherencia. ¿Es un miedo que tienes tú también? Sí, es imposible ser coherente al 100%, todos caemos en la incoherencia, la pregunta es cuánto de poco caemos y ahí ojalá lo mínimo. Pero, por ejemplo, respondiendo a Ricky Gervais, que me encantan muchas de las cosas que hace, Ricky Gervais trabaja para una industria multimillonaria y de gente con mansiones en Beverly Hills, que no es la nuestra. Aquí los actores en este país tienen un paro brutal, la mayoría pagan un alquiler con
muchos problemas para pagarlo, estamos en un país atravesado por una crisis de vivienda, o sea, esto es que se ha dicho muchas veces, aquí jugamos a un Star System que no corresponde con nuestros ingresos bancarios, ni con nuestras ofertas laborales, ni con los sueldos que se pagan aquí. Entonces, entiendo que Ricky Gervais se lo diga a alguien que conduce un Ferrari, que tiene una mansión en Los Ángeles, pero creo que nosotros no estamos ahí, entonces vivimos una realidad en la que sí que estamos más cerca de los problemas, porque son los mismos que tenemos. Es verdad que la gente ve una alfombra roja, ve un tal y cree que vosotros, vais por... No, claro, debéis ir en Ferrari por la no, Rambla claro, Cataluña. yo no tengo coche. Mi hermana tiene coche y se lo pido por favor y de vez en cuando me lo deja. ¿Por qué crees que es eso? ¿Porque crees que hace un poco de flaco favor el jugar a ser Hollywood a veces? También genera otras cosas, o sea, yo creo que esto es por la necesidad de ser vistos, por querer entrar en una rueda de visibilidad, por poder entrar en prensa, o sea, yo creo que detrás de todo esto es porfa ven a ver mi película, porfa ven a ver mi película, que es a lo que me dedico y quiero seguir haciendo películas, entonces pues se adaptan según qué comportamientos para ser cada vez más visibles y se juega pues esto, vamos a hacer entrevistas, vamos a late nights, vamos a una alfombra roja y jugamos a un código y nos ponemos todo lo guapo que sabemos y que podemos para poder no desentonar también en un entorno, pero creo que esto forma parte de mi industria, pero no es mi oficio. Entonces es donde yo me siento más incómodo. Donde más cómodo me siento es en una sala de ensayo, con una ropa cómoda y con un blog de notas. Oye, el otro día, hace poco, no, el otro día no, pero salió vi un vídeo tuyo, creo que era en APM, que salías de hiperrenacuajo Sí. en la tele. Sí, ya lo vi. ¿Tú recuerdas en qué momento dijiste que querías hacer algo parecido a esto, ser actor? Porque creo que tu madre tiene una panadería. O sea, quiero decir, no tienes una cosa cinéfila o de interpretación. No tengo un entorno para nada vinculado con la cultura. No, yo empecé con esto desde el juego y claro, yo era el único niño en un entorno de adultos. Muy pronto aprendí que esto era una profesión y que la gente se dedicaba a esto y que la gente tenía hijos y que esto podía ser una oportunidad y una ventana. Y lo tuve muy claro enseguida, es que lo tuve clarísimo, nunca me he planteado un plan B, todo lo que me he planteado son maneras de reforzar el plan A, por eso estudié literatura y no business and management, ¿sabes? Como un MBA. Literatura, ¿sabes? Como es que te vas a quedar a dos velas, tío. Ya te puede salir leyendo a James Joyce con 18 años, es fatal. Pero creo que me ha aportado muchas cosas y leo un guión y veo referentes y un director me cuenta un ejemplo y lo puedo linkar con algo que he leído y lo tuve muy... Y además, hostia, que no suene naif porque puede sonar muy naif, pero intento no olvidar cómo empecé, que no era desde el actor que lee a James Joyce, sino era desde el juego, desde a ver qué hay debajo de este tarro, ¿no? A ver qué hay detrás de esta puerta, a ver cómo, ahora voy a ver si te cuelo ahora que me está pasando esto y toma, te engañas, ¿sabes? Como, a mí me gustaba mucho de pequeño como sentir que me estaban creyendo lo que yo estaba mintiendo, generando, ¿no? Y era como, que tengo este poder y eso era bonito. ¿Y si no hubiera salido, lo piensas mucho o no? Pues yo no había plan B, pero podía no haber salido. Sí, si no hubiera... O sea, claro, ahora ya, si no sale ahora, ¿no? O si ahora no fuera bien, seguro que sería algo muy cercano a la cultura, muy cercano a la cultura o hasta el propio cine, ¿no? O sea, estaría cerca de la producción o de la escritura o de... sí, pienso que el mundo del museo me interesa, el mundo del arte, no sé, como algo en la arquitectura, siempre es algo que me ha interesado mucho. Pero claro, esto es el cuento de la lechera. Si yo tirara para atrás sin saber, no sé dónde... Porque tengo un entorno que no se dedica... Mi grupo de amigos del pueblo, con quien tengo mucha relación y nos vemos todo el rato, uno trabaja en una consultoría, el otro es periodista, el otro es arquitecto, el otro es doctor en biomedicina, o sea, nada que ver. Somos una generación que ninguno de nuestros padres tiene carrera universitaria y todos la han tenido y cada uno pues, se ha dedicado a una cosa completamente diferente. ¿Cómo de importante es mantener esos amigos a lo mejor para no caer en tanta incoherencia como hablábamos antes? A mí son mis amigos porque son majísimos, les quiero, les amo y me suman, no es una estrategia para mantenerme con los pies en No, hay que ir al pueblo de vez en cuando para conectarte con la tierra. Bueno, si tu pueblo te linchan, pues no, y si tu pueblo son, no sé, pues... pero yo tengo un entorno, a mí me gusta mucho y por eso creo que todavía
y viviré en Barcelona, es porque mis amigos, la gran mayoría no son de la profesión. Entonces tengo conversaciones absolutamente cotidianas. Mis amigos no ven mis cosas. Mis amigos las ven porque les invito o vienen al estreno, pero no son fans, no siguen mi carrera, les da absolutamente igual. Tienen muchas ganas de ver La Fiera, van a ir este finde, hecho unos vinieron a un preestreno que hicimos. O sea, me apoyan como quien apoya a un amigo, pero nunca me han visto como... ¿No sienten esa fascinación de No, metal? para nada, para nada, para nada. Si es que les hace... No, no, lo ven como muy marciano. También ven muchos de los sacrificios que hago. O sea, la gente que tenemos cerca ve la cara oscura de la película también. Oscura o menos cómoda, ¿no? Pues hace 2 años y medio que no tengo vacaciones, cuando la gente se va de viaje en agosto yo estoy currando, tengo la alarma a las 5:30 de la mañana porque tengo un coche a la puerta a las 6:10 todos los días, como tantísimas profesiones, ¿eh? O sea, es que siempre también vuelvo al entorno, vuelvo a mi madre, que tiene una panadería, la alarma a las 4 de la mañana, eso sí que es... A veces cuando, mira, esto sí que me pasa, y creo que esto es gracias a mi entorno y a gente de mi pueblo, cuando veo actores que dicen, no, es que necesito parar porque llevo una racha, digo, sí, todos necesitamos un rato parar, pero parar 1 mes o 3 semanas ya está bien, que es lo que tiene todo el mundo, ¿sabes? Como que al final nos viene a buscar un coche a la puerta, nos cuidan mogollón, o sea que sí que es un trabajo exigente psicológicamente, pero cualquier otro trabajo de nuestro entorno es más... tiene unas dificultades, probablemente está menos remunerado y también no hay que olvidarnos que estamos aquí porque queremos. Me acuerdo de Itziar Ituño, lo dijo aquí, que la primera vez que cobró como actriz y se dio cuenta que haciendo mucho menos que su padre en la línea de la fábrica ganaba más, fue como un choque de realidad muy heavy. No sé si tú también has tenido esa cosa de, joder, mi madre se levanta a las 4 de la mañana... Sí, la desigualdad con tu entorno es súper evidente y a mí me ha pasado como de muy chiquitito. O sea, yo ganaba dinero cuando nadie de mi entorno ganaba dinero, de mi edad, ¿no? Pero también, por ejemplo, ahora te voy a hacer de abogado del diablo y te voy a decir que se ganan unas cantidades que están muy por encima de la media, pero que también compensan los meses de paro que hay en el año, que lo normal es no enlazar proyectos, lo normal es no tener trabajo consecutivamente y a mí ahora me ha pasado durante un tiempo largo y espero que me siga pasando y que estar bendecido por el curro mucho rato, pero lo normal es que trabajas un proyecto 2 al año y 5 o 6 meses en tu casa estás esperando a que te convoquen para otro. Has mencionado el plan B que estaría ligado a la cultura. ¿No te has planteado escribir o no te has planteado dirigir? Porque te pega realmente. Sí, me pega. Mira, es que ya me da hasta un poco de vergüenza porque lo he dicho tanto y hace rato que lo digo que ya la gente se va a pensar que estoy mintiendo, ¿sabes? Como que, ¡buah, este tiene un morro! Ya está pasando, o sea, está pasando, sí, está pasando. Estoy ya con reuniones, tengo muchas ganas de pintar yo el cuadro, ¿no? De contar las cosas bajo mi punto de vista. O sea, a mí me pasa que estoy en un set de rodaje y tengo opiniones sobre las decisiones que se están tomando. Y yo pienso, pues yo la cámara no la habría puesto ahí, o yo a este actor le diría esto porque estoy viendo que está encallado y es que tengo una idea que si se la digo, le recuerdo esta peli que yo vi, igual lo entiende. Entonces, como veo que esto me pasa, si yo estuviera en un set muy tranquilo con mi parcela, no lo diría, pero yo estoy en un set de rodaje pensando cómo podríamos hacer mejor esto que estamos haciendo o cómo puedo ayudar a mi compañero, pero claro, también no quiero ser invasivo, es el rol que ocupo, pero todo esto me pasa por la cabeza. Entonces, hay un ejercicio que ya estoy haciendo hace 1 año y pico, que ya es el veneno total, que yo cojo tantos trenes que yo en los trenes planifico las secuencias como si las dirigiera. O sea, hago este ejercicio, o sea, cojo el iPad... Está tu peli paralela. Cojo esto, me van a matar cojo la secuencia, me estudio mis frases, me la preparo como actor y tal, y claro, como me quedan 2 horas de AVE, digo, voy a planificarla. Y entonces digo, bueno, esto es un general, empezaremos con un traveling, aquí quiero un corto de tal, no sé qué, y luego esto nadie lo sabe, nadie lo ve, pero me ayuda porque luego llego al set de rodaje y veo si se ha hecho lo que yo... Y muchas veces coincide, y algunas... Por supuesto, los directores y directoras saben más que yo y me sorprenden. Digo, qué bueno, ¿no? Ahora vengo de trabajar en una serie para Netflix con Paco Caballero, Elena Trapé, J. Linares, directores buenísimos. Y, hostia, yo me he sorprendido mucho de grandes decisiones que han tomado a nivel de cámara, ¿no? Y esto también me hace aprender que tengo muchas sopas que comer todavía.
pero el bicho está, entonces tengo ganas estoy escribiendo y estoy teniendo reuniones para decidir con qué arrancamos, porque tengo varias ideas y me lo imagino en lo audiovisual. Mira que me gusta el teatro, pero no sabría ni por dónde empezar. Y a nivel historias, ¿qué historias crees que no se están contando en el audiovisual en España? Tantas realidades, ¿no? Y ha habido unas historias como que se han priorizado durante muchos años y ahora están saliendo a flote, pues minorías más invisibilizadas. Pero yo, por ejemplo, en una época donde está muy de moda o se están escribiendo muchas películas vinculadas mucho con la agenda social y política, quiero reivindicar también el poder de la ficción. O sea, yo me dedico a esto por Big Fish, por el indomable Will Hunting, por Billy Elliot y por Hook, ¿sabes? También quiero, no creo que sea del tipo de cine que voy a escribir yo, sin dirigir, pero quiero decir que también o sea, ahora bueno, creo que el imaginario colectivo está muy cerca de un cine muy cercano al documental, de interpretaciones muy realistas, muy naturalistas, de conflictos muy cotidianos, ¿no? De conflictos que podemos tener todos. Y yo agradezco mucho cuando también, o sea, maravilloso este cine, lo voy a ver, me encanta, me estimula, me hace hacerme preguntas, pero también agradezco como una bocanada de aire fresco cuando voy a ver una película que es puramente ficción y que el guionista, que el director, que los actores han hecho un ejercicio imaginativo muy grande y no tanto de documentación histórica, real y social. Y así por cerrar, ¿qué es lo último que te ha así volado la cabeza, que hayas dicho, que hayas visto y hayas dicho, ostras? Mira, mis pelis favoritas de este año, ¿en teatro o en cine? Lo que quieras. No, vamos a hablar de este año un poco. Mira, mis pelis favoritas de este año son Maspalomas y Tardes de soledad. Creo que una en ficción y una en documental son de una sensibilidad brutal. Creo que lo que hablamos de la idea del eslabón, que a mí me emociona, ¿no? de la cadena, creo que ponen un nuevo eslabón y plantean escenarios y conversaciones y propuestas novedosas, y creo que el cine español está en un momento brutal, tanto valorado aquí como valorado en festivales internacionales, ¿no? Mira cómo fue en el Festival de Cine Europeo, mira cómo va Cannes, cómo va Venecia, o sea, creo que hay que estar muy orgulloso, y todo esto creo que ha pasado por darle voz a personas que tenían historias que contar y que también formaban parte de realidades que no eran las homogéneas o las que se priorizaban, y eso está dando resultados muy singulares que tienen que ver con el arte, con la expresión individual de cada autor y autora. Pues Carlos Cuevas, muchísimas gracias. No, hombre, a ti es un placer, Javi.